Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Y como siempre en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor. Muy contento, muy alegre de estar vivo y avanzando. Ya terminando, ya Carlito. Realmente falta muy poquito para terminar este Evangelio de Mateo. Sí, ha sido un viaje de casi 3 años en el cual hemos tratado de darle cada programa un tratamiento lo más profundo posible de algo que es imposible extraer todo, como es la palabra de Dios en general, y en especial todo lo que nos enseña a través de los evangelios. El día de hoy estamos en el capítulo 27, que es un capítulo sumamente extenso, y el día de hoy vamos a revisar los versículos del 54 al 56, donde nos vamos a encontrar con la escena final, digamos, de la crucifixión de Jesús, donde vamos a ver la reacción de los que estaban a los pies de Jesús, en un sentido de espectadores, y ciertamente nos enseña mucho este pasaje de hoy, a pesar que son 3 versículos, hay mucha carne, como diríamos, ¿no es cierto? Y comenzamos leyendo el capítulo 27, versículos 54 al 56 del Evangelio de Mateo. Dice así: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviendo, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, sí. Esta escena es ya la escena final de la cruz de Cristo, de la crucifixión de Jesús. Sí, un poco recordamos todo lo que ha sucedido a lo largo de estas horas que han transcurrido desde el arresto, el juicio, la presentación ante Pilato y todo lo que hemos revisado a lo largo de los capítulos anteriores y de los versículos anteriores, incluso de este tremendo capítulo. Y llegamos ya a la parte final en que Jesús expira, que fue lo que vimos la semana pasada, como el velo del templo se parte en dos. Y vamos a centrar la atención ahora en las personas que se encuentran, como dije al principio, a los pies de la cruz de Cristo, cumpliendo distintas funciones, como el caso del centurión, la gente que estaba como espectadores, las mujeres que le acompañaron hasta el final. Así es. El término centurión, que aparece en el versículo 54. Sí, dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Sí. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Así es. Bueno, el rango centurión, diríamos nosotros, el grado en la actualidad, equivale a lo que, si usted está familiarizado con los rangos militares, equivale a lo que es un mayor. Ya tenemos alférez, subteniente, teniente, capitán, mayor. Alguien que está a cargo de 100 soldados. 100 soldados, que es exactamente la misma cantidad del centurión. Claro. La centuria eran 100 soldados, eran 10 guardias. Bueno, ahí viene la raíz de 100, ¿cierto? Exactamente. Centurión, de ahí se deriva, digamos. Exactamente. Entonces, la función de estos soldados, y probablemente este centurión haya sido el mismo que supervisó todo el proceso de martirio también de Jesús, previo a la crucifixión. Es muy probable que haya sido así, porque sí, obviamente la guardia partía a una hora muy temprano en la mañana y terminaba también a una hora tarde en la tarde, antes de la noche. Y además que recordemos un poco que este día comenzó muy temprano, una vez que ya había amanecido, llevando a Jesús ante Pilato. Y lo más probable es que de Pilato en adelante se le haya asignado ya un grupo de soldados que cuidaran al inculpado, en este caso a Jesús, ¿cierto? Y en ese sentido es muy probable que Pilato
tuviera una comunicación mucho más directa con el centurión. O sea, en el fondo aquí hay un tema de rango. Yo no voy a hablar con el soldado raso siendo Pilato. Voy a hablar con el que está a cargo de los soldados, que en este caso lo más probable sea el grado, o como decías tú, el rango El rango de mayor. De mayor, Centurión, sí. en este caso centurión, ¿cierto? Y yo hablaría directamente con esa persona. Así es. Y lo que dices tú es muy cierto y yo creo que sin duda alguna fue así, por todo lo que significa. Lo que hizo el centurión, tomó 10 de sus hombres, que equivalía a una guardia, y con ellos cuidaba o guardaba a Jesús. Y este término guardaba quizás nos puede sonar muy benevolente, pero la verdad es que era como cuidarlo en el sentido de que no escapara. No, más que si la gente tomaba algún tipo de acción en contra del imputado o del culpable o del condenado, en este caso como el Jesús, era la posibilidad de que en algún momento de este recorrido que ocurría desde el pretorio hasta la cruz, ¿no es cierto?, el condenado escapase. Usted tiene que pensar que en aquel entonces no existía armas de fuego, por lo tanto, si la persona estaba lo suficientemente fuerte en un sentido y era lo suficientemente rápido, podía escapar. Podía escapar o le podían ayudar a escapar. Le podían ayudar, podía tener amigos, compañeros y hacían algún tipo de redada o algo así. Exactamente. Pero también cabe recordar que cuando Jesús fue presentado ante Pilato, de repente Pilato escuchó de que Jesús era nazareno. Y él se acordó y dijo: Nazareno, Galileo, por lo tanto no me compete a mí. Claro, se lo mandó a Herodes. Y se lo envió a Herodes. Obviamente, cuando se lo envía a Herodes, no lo envía solo, no lo envía en las manos de los judíos, sino que lo envía con una guardia, ¿cierto? Que lo protegiese, por lo mismo que dices tú, para que no se arrancara, para que no lo ayudaran a arrancar. Si Jesús decía que tenía tantos discípulos y tanta gente lo seguía, con mayor razón. Exacto. Si, acuérdense que este es el día viernes, el día lunes había entrado Jesús y lo habían declarado como aquel que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas y todo esto. Es como para pensar de que la gente podría en algún momento rebelarse y tratar de liberar a Jesús. Por lo tanto, lo más seguro es que se le asignó una guardia, o incluso pueden ser más soldados, para asegurarse de que Jesús llegase hasta Herodes y después Herodes lo manda de vuelta. Sí, me recordé un poco de lo que pasó con Martín Lutero cuando él es condenado por la dieta de Worms y es llevado supuestamente a un juicio en otro lado, que no me recuerdo en este momento qué es, y obviamente ese juicio iba a concluir en muerte para Lutero, y en el camino es raptado por soldados de un príncipe que finalmente lo protege en la torre de su castillo. Bueno, el caso de Jesús no fue así. Era un juicio donde él no podía defenderse tampoco. Exactamente, no podía defenderse. No podía hablar. Exacto, y se suponía que... porque él fue voluntariamente a eso, digamos. Sí. Bueno, volviendo al Evangelio. Al Evangelio no, me acordé a raíz de esto de guardar, que como decías tú, no me recordaba de esta parte del traslado a donde estaba Herodes. Donde estaba Herodes, claro. Pero efectivamente, y lo más probable es que sea el mismo centurión, y probablemente algunos de esos soldados tuvieron bastante contacto con Jesús durante todo ese día. O sea, además de llevar a Jesús de un lado para otro, acuérdense que también los soldados los llevaron a otro lugar distinto, donde le aplicaron estos látigos, donde se burlaron de él, donde le escupieron, donde le pusieron la corona de espinas, donde le pusieron esta ropa de color púrpura, ¿cierto? Donde le ponían una caña, dice, en la mano, como si fuese un rey, ¿cierto? Y después agarraron y con la misma caña lo golpearon. Entonces, cabe recordar que lo más probable es que tampoco sean soldados distintos en cada tarea. O sea, sí, lo más probable es que no, porque como decías tú, yo estuve haciendo un poco de investigación solamente
para dar un poco el contexto de lo que esto significaba, en la región de la provincia de Judea, donde se encontraban todos estos eventos, el asentamiento de soldados romanos era mínimo en relación a lo que existía en otros lugares del imperio. La cantidad de centuriones también era muy poca, y de hecho ellos tenían como jefe un tribuno, que era lo que equivaldría hoy día a un coronel, ni siquiera era un general. Entonces, lo que habla justamente de la cantidad de soldados que probablemente por causa de la Pascua estaba un tanto aumentada, y venían de Roma otros soldados. Pero en términos generales es casi seguro que era el mismo. Era el mismo. Era el mismo Era grupo. el mismo, sí. Porque en el fondo no existía la cantidad de personal, por así decirlo, para ir cambiando, asignar nada. O sea, tenían que ellos comenzar y terminar la tarea. Terminar. Y lo que vimos nosotros también la semana pasada es que habrían 4 soldados, porque decía que la ropa de Jesús se la repartieron entre 4. Uh-huh. O sea, habrían 4 soldados los que quedaron de guardia alrededor de la cruz. Sí. ¿Ah? Probablemente también este mismo centurión escuchó cuáles fueron los cargos que se le imputaron a Jesús. Escuchó a Pilato en el versículo 23 cuando dijo qué mal ha hecho. También probablemente lo que menciona Juan 19:4, dice Pilato: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y también probablemente vio la reacción de la gente cuando gritaba: crucifícale, ¿no es cierto? Crucifícale, exactamente. Sí, bueno, esto habla de que efectivamente es probable que en alguna oportunidad este centurión haya escuchado de Jesús, o es probable que esa era la primera vez que escuchaba de Jesús. El punto es que lo que él escuchaba y lo que veía le impresionó. Seguramente la calma de Jesús frente a tanta acusación, la desesperación del jefe supremo de la provincia como Pilato, abogando, ¿no es cierto?, para la liberación de Jesús. Entonces, todas esas son cosas que son absolutamente atípicas dentro de cualquier proceso en el cual estuviera involucrada, ¿no es cierto?, un delincuente. Y eso va a ir sumándose, ¿no es cierto?, al hecho de cómo es que este condenado pasa a ser distinto de probablemente todos los que en algún momento este hombre le tocó crucificar finalmente. Seguramente era un hombre experimentado en esta Expertos, decían. Experto, exactamente. Experto en la muerte, en la tortura. En la tortura, en este tipo de actividad, si podríamos decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Profesionales. Claro. Del sufrimiento humano. Y por lo tanto no era gente fácilmente impresionable, no era gente también que se sensibilizara con facilidad. Y todo eso es importante que usted lo tome en cuenta, porque lo que él va a declarar, ¿no es cierto?, es sumamente potente, lo que está en el versículo 54, ¿no es cierto?, que estamos leyendo, cuando dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto. Recuerde que hablamos de un terremoto la semana pasada también, ¿no es cierto? También haciendo una investigación, la cantidad o la posibilidad de movimientos telúricos en esa zona del mundo es baja, muy baja. Muy baja. No es como Chile. No, bajo ningún punto de vista. No. Y más aún, uno es la frecuencia, que es muy escasa, y lo otro es, ¿no es cierto?, el nivel. La intensidad, ¿no es cierto? Claro. Nosotros acá hablamos de que con 6,5 prácticamente no nos levantamos ni del sillón, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en el caso de esta zona del mundo no es así. Por lo tanto, lo que ocurrió fue una situación que efectivamente los asustó, atípica totalmente. Seguramente se cayeron murallas, no lo sabemos. Pero... Bueno, un detalle, Carlitos, es que dice que se partieron las rocas. Entonces, claro, entonces... Eso nos da a entender un poco que el grado de intensidad no fue menor. Claro. Más allá de que aparecen otras cosas sobrenaturales, por ejemplo, lo que habíamos leído. 52. Exactamente, dice que se abrieron los sepulcros, ¿cierto? Eso no tiene que ver con la intensidad del terremoto. No. Después dice que
En el 51 dice que el velo del templo, este velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, que era muy grueso, dice, se rasgó en dos de arriba a abajo. Eso tampoco es algo que ocurre producto del terremoto, sino que son eventos sobrenaturales. Pero sí menciona que las rocas se partieron y eso uno podría atribuirlos a que fue un terremoto de gran intensidad, o sea, no fue un terremoto despreciable, por así decirlo. Sí, y cuando habla de rocas ahí, no se imagina usted una roquita, estamos hablando de una piedra gigantesca y gran parte de la construcción de la ciudad antigua hasta el día de hoy es roca, piedra caliza, una piedra bastante fuerte. Bueno, el tema es que... Perdón. Y antes de esto, acuérdense, habían pasado 3 horas de penumbra, de oscuridad total. Exacto. Que es otro evento. O sea, yo encuentro increíble que hayan seguido con la ejecución de Jesús. O sea, la gente que estaba ahí, imagínense, no estoy hablando de la gente que estaba con Jesús, no sé, lo que vamos a ver más adelante, las mujeres que acompañaron a Jesús hasta el fin, pero habían otra gente que lo insultaban, que lo escupían, qué sé yo. Esa gente estaba ahí a pesar de las circunstancias. O sea, 3 horas de oscuridad es algo que nunca ha ocurrido en la historia humana. No es lo que vimos la semana pasada también, es que no es un eclipse de sol. El eclipse de sol duran minutos, 6 minutos, 7 minutos los más largos. Sí. Entonces, esto es algo absolutamente sobrenatural. Es como para que todo el mundo se hubiera ido a sus casas, digamos. O sea, no podría desentenderse el hecho de que la mano de Dios estaba detrás de todos estos eventos absolutamente sobrenaturales. Y nos dice aquí el pasaje, ¿no es cierto?, que en función de este terremoto, la oscuridad y todas las cosas que se habían hecho, ¿no es cierto?, temieron, dice, en gran manera. Y aquí se está refiriendo específicamente al centurión y a los que estaban guardando a Jesús. No está necesariamente incluyendo al otro, al resto de las personas. Sí. ¿Ya? Bueno, y aquí es donde este centurión, ya hemos descrito bastante acerca de él, o por lo menos de lo que debió haber sido, lanza esta expresión increíble que dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Sí. Eso es una palabra, y cuando uno busca la palabra Dios, no es un Dios refiriéndose a un ídolo, quizás en la mente del centurión, sino que aquí estamos en presencia, sin duda alguna, de una revelación del Espíritu Santo a la vida de este hombre, porque la traducción del Dios que aparece ahí efectivamente es Yahweh o Jehová. Y por lo tanto está nombrando a Jesús o lo está declarando como el Hijo de Dios. No sabemos si hay una conversión, como lo vamos a ver un poco más adelante, pero efectivamente hay una revelación y un reconocimiento. Pero como decías tú, Carlito, solo Dios sabe si fueron salvos o no. Sí. Y no tenemos una declaración como la tenemos de Jesús con el ladrón que le dice, tú hoy estarás conmigo, que nosotros podemos tener certeza absoluta de que él fue salvo. Sí. Sin embargo, es importante notar aquí las características, que estas son las características de la fe salvadora. Esta es la característica de alguien que pasó de muerte a vida, alguien que estaba absolutamente mezclado con el pecado en religiones paganas, realizando actividades casi de homicidio. Sabemos por lo que también dice Juan el Bautista, digamos, que muchos de estos soldados ejercían malamente su poder, extorsionaban a la gente, la amenazaban, les pedían plata, pedían coimas, por así decir, en términos actuales. Sin embargo, vemos esta declaración y usa esta palabra, verdaderamente. O sea, eso está absolutamente de más, no tiene para qué haber utilizado esa palabra. Eso es cuando alguien quiere enfatizar algo. Enfatizaba que algo era, o sea, de verdad. Esto no es un comentario más. Oye, estoy diciendo algo que realmente esta persona es el Hijo de Dios. Exacto. Es el Hijo de Dios. Uh-huh. Sí, bueno, lo que estamos viendo en el centurión es justamente, como decías tú, la expresión de alguien que ha sido salvado. No tenemos esa confirmación, pero hay temor
¿no es cierto? Hay reconocimiento de probablemente todas las palabras de Jesús y hay un reconocimiento sobre todo de quién es Jesús. Fíjense usted que los judíos nunca, ni siquiera lo declararon Mesías, menos hijo de Dios, porque ellos tenían una concepción mesiánica que no concebían que el Mesías fuera Dios. Para ellos el Mesías era alguien de ellos mismos que iba a traer liberación. Por lo tanto, que Jesús fuera el Mesías podría haber sido, pero que hubiese sido Dios, jamás. Y acá él dice, este era hijo de Dios. Sí. Hijo de Dios. Y eso fue, fíjate, porque la palabra que utiliza acá es, por así decir, tiene los artículos agregados, pero en el griego dice hijo Dios. Verdaderamente él es hijo Dios, ¿ya? No es el hijo de Dios, pero eso son las mismas palabras que utilizó Jesús para autodeclararse, sí. Cuando el sumo sacerdote le dice, bueno, eres tú el hijo del Altísimo, eres tú. Y Jesús respondió, yo soy. Esas fueron las mismas palabras usadas, digamos. Sí. Y bueno, nosotros en 1 Corintios 12:3 leemos en una carta que escribe el apóstol Pablo, ¿ya? 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, nos da una declaración bastante importante. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahí está, ¿cierto? Entonces, si este romano efectivamente fue salvo, es producto del Espíritu Santo. Solamente por medio del Espíritu Santo, alguien con estas características culturales, por así decir, de un momento a otro, hace esta declaración en este lugar, bajo toda esta circunstancia. Es inexplicable, por así decir, es inexplicable la aseveración que hace. En Mateo 27:24, Jesús dice, inocente soy yo de la sangre de este judío. Perdón, no Jesús, eso lo dice Pilato. Pilato recordando un poco que Pilato también declara a Jesús justo, algo que también es como sobrenatural. ¿Cómo va a declarar justo? ¿Por qué dice no hay ni una falta en él? Alguien que estaba acostumbrado a matar, a asesinar, y este es un judío más. Exactamente. ¿Por qué se esforzó ¿Por qué se tomó tanta atención? Tanto para no... Y casi se echa encima a todos los judíos por tratando de defender a Jesús, digamos. Y vemos también en... La esposa de Pilato. Y vemos también en Marcos 15:39, Marcos 15:39, el paralelo, dice que el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Era hijo de Dios. Sí. Entonces, una y otra vez vemos en los evangelios, se confirma esta narrativa de lo que dijo este centurión. Y nos muestra, y es una gran lección, Carlito, para nosotros por el tema de la gran y preciosa misericordia que Dios tiene con nosotros. Imagínense, Jesús también estando en la cruz en algún momento dijo, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:34. Y Dios lo escuchó. ¿Por qué? Porque también entregaría... Extendió perdón al centurión y a los que lo estaban crucificando, sí. Al que estaba al lado de él y que lo injuriaba, sí. Nosotros leímos también en el libro de Hechos que muchos de los sacerdotes después se convirtieron también al cristianismo. Entonces, eso nos debe dar mucha tranquilidad respecto a la misericordia que realmente no tiene límite del Señor. Es impresionante eso. Sí. Eso, bueno, habla de que nadie es nadie tiene tanta misericordia como el Señor Jesús y que a veces nosotros como humanos, como seres humanos, uno pasa a veces por el tema del orgullo de que cree merecer algo, pero también hay algún grupo de seres humanos que cree no merecer nada por el tipo de vida que ha tenido. El apóstol Pablo quizás es una muestra de esto. Él constantemente luchó contra esa carga, ¿no es cierto?, de haber sido perseguidor de la iglesia. Él se llama a sí mismo en 1 Corintios 15, como un abortivo, dice. Es decir,
ni siquiera se considera, diríamos nosotros, como un nacimiento de término, siendo un abortivo. Y Dios, entonces no solamente dice estaba muerto espiritualmente, sino que era un abortivo. Es casi como una cosa absolutamente autopeyorativa, pero el tema es que la gracia de Dios es irresistible, en el sentido de que Dios no hace excepción de personas, y aquí Él ni siquiera pasó por alto la misericordia a este grupo de personas que estaba participando de la muerte injusta de Jesús, que estaba burlándose de Él, porque no solamente era colgaron en una cruz, sino que todo lo que pasó Jesús, toda la humillación, todos los escupitajos, cuando leíamos eso y analizábamos, imagínense ustedes 10, 20 soldados, ¿no es cierto?, todos escupiendo a Jesús, cómo habría quedado el rostro de nuestro Salvador, lleno de saliva, lleno de lo más asqueroso que alguien puede considerar, quizás hasta en el fútbol, que alguien que tira un escupitajo es roja directa. Imagínense aquí. Entonces es una falta grave, porque es una deshonra, es una humillación, es realmente considerar lo peor a alguien cuando se le escupe. Y Dios tiene misericordia de ellos. Y ahí Dios tiene misericordia de ellos. Así es. Hay un segundo grupo de personas, ¿ya?, que aparecen no aparecen en Mateo 27, pero sí aparecen en Juan capítulo 12, versículo 32. Perdón. En Lucas 23, versículo 48. Sí. Y dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Sí, este es un grupo de personas que al parecer tenían una cierta convicción, es decir, por algo se estaban golpeando el pecho, pero el detalle ahí es la palabra se volvían, y ese se volvían es que se volvían a sus casas, golpeándose el pecho. Son personas que ven esto, se dan cuenta de que estuvo mal, entienden de que ellos son responsables en el sentido de que participaron probablemente en gritar crucifícale, pero se vuelven a sus casas. Sí, pues ya, vámonos que se acabó el espectáculo. Claro. Y golpeándose en el pecho en el sentido de que, claro, se pueden sentir tristes, les puede dar pena, digamos, pero hasta ahí nomás llega. No hacen esta declaración que hace el centurión. Que es muy distinto. Sí, ese grupo de personas es muy, muy habitual, y es en todo sentido es la falta de amor a Dios, la falta de conversión, donde a mí me tocó, por ejemplo, cuando fui hace años a ver esta película La Pasión de Cristo, y la gente salía del cine pero totalmente destrozada emocionalmente, llorando mucho, ¿no es cierto? Algunas personas me confesaron que no fueron capaces de seguir viéndola. Bueno, en el cine es más impresionante que en la televisión, pero se volvieron a sus casas. Seguramente llegaron a su casa, sintieron que era terrible lo que pasó, a lo mejor ni siquiera se sentían parte de eso, claro, culpable de eso, pero al otro día o al rato siguiente encendieron la tele y siguieron viendo otra cosa. Vieron un partido de fútbol. Exactamente, sí. Hasta ahí nomás llegó o una telenovela para que sea satánico. Entonces uno tiene que entender que hay una gran diferencia entre una pena, un sentimiento y la salvación. La salvación. En 2 de Corintios, capítulo 7, del 8 al 10, el apóstol Pablo nos dice una cosa que es tan importante, Carlitos, respecto a no confundir, a separar la tristeza del mundo con la tristeza salvadora, por así decir. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 8 al 10. Porque aunque os contristé, este es el apóstol Pablo hablando, ¿no es cierto? Sí. A una iglesia complicada que le hizo la vida a cuadritos al apóstol. Creo que complicada es muy corto, sí. Muy corto. Sí. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios,
para que ninguna pérdida padecieseis por parte nuestra. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y este es este segundo grupo, digamos, de que tuvo esta tristeza, pero es la tristeza del mundo. Es decir, le dio pena, le dio lástima. Dijeron, pucha, yo igual participé en esto, me golpeo el pecho. Sí, que era una señal muy característica de los judíos, ¿no es cierto? Y probablemente si hubiesen podido hacerlo lo habrían hecho, que era tirarse tierra en la cabeza, silicio y todo este tema, ¿no es cierto? Que es una expresión externa de un dolor, pero que se llega a transformar simplemente en un acto religioso nomás. Y esto yo me imagino, Carlitos, quizás a ti como pastor de esta iglesia te puede pasar a veces con gente que viene al servicio y que también se le da esta pena, pero la pena del mundo, digamos. O sea, lo que acabamos de leer, no son contristados según Dios, sino que le da una pena, quizás se emociona con alguna alabanza o con el mensaje, le llega al corazón, diría esa persona, llora, pero se va y no vuelve jamás. Ha pasado. Entonces eso es súper importante ver que hay dos grupos de personas, por lo menos que hemos leído hasta ahora. Una que claramente tienen esta arrepentimiento, como dice, contristado para arrepentimiento, que probablemente lo que vivieron estos soldados. Pero claramente vemos otro grupo que no es así, un grupo que le da pena, le da lástima, todo lo que ocurre. Pero digamos, se volvieron. Pero se vuelven a sus casas y hasta ahí nomás llega, digamos. Sí, y lo más increíble o lo más terrible es que el grupo que solamente se golpea el pecho, lo más probable es que todos hayan sido judíos. Y fueron los gentiles, los goín, los romanos, los que en definitiva experimentaron ese diríamos nosotros, ese arrepentimiento en el sentido de reconocer a Jesús como Dios verdaderamente. Bueno, vamos a ir a nuestra pausa musical y regresamos. Bien, estamos de regreso revisando este capítulo 27, esta escena donde ya hemos revisado la reacción de estos soldados y especialmente del centurión con esta declaración que, como dice la carta a los Corintios, es una revelación espiritual, sobre todo en el caso de esta gente que era netamente idólatra, ¿no es cierto? Y que por eso es que es tan importante para nosotros, no es tan relevante a lo mejor, o no hay una diferencia muy grande quizás en lo escritural, más que el hecho de que diga en mayúscula Dios, ¿no es cierto? O hijo de Dios. Pero la palabra en el griego, ¿no es cierto?, que se usa ahí es la palabra Yahvé, que es la transliteración del nombre de Dios. O sea, se están refiriendo al Dios único y verdadero. Y estamos hablando de que esta cultura romana era esencialmente politeísta. Por lo tanto, estamos viendo un conocimiento que no venía de ellos. Así es. Y otro aspecto, Carlito, ellos escucharon, particularmente el centurión, la acusación. Él tenía muy claro que la acusación era que Jesús era el hijo del Dios de los judíos, era hijo de Yahweh, no era el Dios pagano, no era, Júpiter, Saturno, etc. Sino que no, él tenía muy claro que la acusación era que él era el hijo de Jehová. Sí. Por lo tanto, cuando hace esta declaración, está diciendo, oye, él realmente es el hijo de Dios. O sea, todas las acusaciones que decían que él se había autodenominado, se había dado ese título. No, él realmente era. Y murió más encima con ese título sobre la cruz. La cruz, sí. Bueno, también impresionante escuchar las palabras del centurión, porque en esas horas, que no fueron muchas tampoco, él vio todo lo que giraba en torno a Jesús desde su falsa acusación y de la condenación injusta que recibió, del esfuerzo de Pilato por liberarlo, del trato de Jesús con quienes lo estaban martirizando, de las palabras que salen de la boca de Jesús, del deseo de Jesús y el ruego al Padre para que los perdone. Todo eso nunca en toda la experiencia de este hombre con toda certeza las había vivido.
Por lo tanto, todo eso es importantísimo porque la figura de Jesús es totalmente distinta a todo lo que este hombre vio. Y esa declaración, ¿no es cierto?, viene de un corazón que reconoce quién es Jesús. Nadie más que el Hijo de Dios podía hablar, ser y morir de esa manera. Y tenemos otro grupo de personas, ¿no es cierto?, que estaban, diríamos nosotros, como espectadores, seguramente siguiendo el proceso y morbosamente esperando que sucedieran cosas como que bajara Elías, en fin, todas estas cosas que los sacerdotes en algún momento lo dijeron, pero que hay una especie de remordimiento por cómo todo se suscita, ¿no es cierto?, y se retiran a sus hogares, dice, golpeándose el pecho, pero sin haber experimentado ningún tipo de transformación. Y eso también ocurre hasta el día de hoy. El mensaje del Evangelio, y lo vamos a ver quizás en algún momento con la parábola del sembrador, y lo vimos también, ¿no es cierto?, aquí en Mateo, esa parábola del sembrador y las distintas tierras, esa gente que de alguna manera experimenta un cierto brote, pero que rápidamente muere, o que ese brote... Hasta un gozo. Un gozo, exactamente, pero... Y esta gente sin duda alguna experimentó eso, pero no, o al menos en ese momento, una salvación como tal. Correcto. Una salvación como tal. No nos olvidemos que después en el libro de los Hechos, a las 5 semanas después, va a haber una predicación y dice del apóstol Pedro, y muchos de los que escucharon esa predicación sin duda estaban aquí también, o estuvieron aquí también. Entonces vemos la misericordia de Dios también expresada, porque la acusación de Pedro es muy clara. Él dice, ¿no es cierto?, a este Jesús que ustedes crucificaron, y quizás si hubiese sido un poco más honesto habría puesto y que yo negué, Dios lo ha hecho Dios y Mesías, Rey y Mesías. Y dice que se compungieron de corazón. Entonces, ahí experimentan el arrepentimiento, a diferencia acá que un simple remordimiento. Entonces, hay esperanza aún para estos que ahora se retiran de manera religiosa, golpeándose el pecho solamente. Y para nosotros, y para toda persona que esté escuchando hoy día la radio, no vaya usted a pensar, no, yo soy demasiado pecador, no, yo me las mandé, yo rompí los 10 mandamientos. ¿Ah? No, ojo, mire aquí el Señor, la misericordia que tiene con las mismas personas que lo crucificaron, con las mismas personas que lo llevaron a la cruz, con las mismas personas que lo hicieron acusaciones falsas, que dieron falsos testimonios. Dios tuvo misericordia de muchas de esas personas. Sí. Entonces tiene misericordia. Lo que busca el Señor y lo que jamás va a despreciar es un corazón constrito y humillado. Así es. Bueno, vemos aquí otro grupo de personas. Sí. Versículos 55 y 56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, acá estamos con otro grupo, ¿no es cierto?, que se mantenía lejos. Bueno, hay varias razones culturales para que las mujeres estuvieran a una distancia, sí, ¿no es cierto? Y estos 4 guardias que se repartieron seguramente eran los que estaban a cargo o más cercanos de Jesús, pero existía el resto de la guardia que estaba guardando seguramente el perímetro, y en ese perímetro se encontraban estas mujeres. Claro. Y dice que son muchas, por lo tanto no son todas las que nombra acá, o no son solo, las que nombra acá, sino que ese muchas implica que eran más mujeres, pero destaca por supuesto a estas Marías y a la madre de los hijos del Zebedeo por lo que significaba la cercanía. En primer lugar, María Magdalena, que conocemos la obra milagrosa que el Señor hizo en ella con la expulsión de demonios, y no solamente eso, sino que también el cambio de vida que esta mujer experimentó. Recuerden que esta mujer es conocida por la práctica que tenía ella de la prostitución, y su nombre María en realidad es Miriam. El nombre María no existe en el hebreo. Es una, digamos,
transformación del nombre, pero es Miriam en realidad. Y Magdalena porque ella provenía de la región de Magdala. Sí, es importante notar acá que hay tres. Bueno, el Señor muy maravilloso describe en el versículo 56 a las mujeres de distintas maneras. Uh-huh. Tradicionalmente a las mujeres se les reconocía en base a los maridos con quienes estaban casadas o bien a los hijos, Uh-huh. que es lo que aparece acá. María, la madre de Jacobo y de José, ¿cierto? Y otra es la madre de los hijos de Zebedeo, que en el fondo es una forma de decir la esposa de Zebedeo. Exacto. Pero, ojo, aquí también se menciona y se incluye a María Magdalena, que es una mujer que obviamente no tiene hijos ni tiene esposo, digamos. Entonces, por eso la menciona ya no por los hijos ni por el esposo, sino de la región de donde era, que es Magdala, que es un pueblo chiquitito que estaba en el lado oeste del mar de Galilea. Sí. De hecho, ahora hace poco hicieron un descubrimiento fantástico en Magdala de la época de Jesús. Desenterraron la sinagoga de Magdala y encontraron monedas de la época de Jesús, monedas romanas de la época de Jesús ahí. Magdala era una zona cercana al mar de Galilea en un sentido, pero no vivía de eso, sino que Magdala era como... no, iba a nombrar una ciudad, pero no. Pero era un lugar donde se divertían los romanos, diríamos nosotros. Ya. Se divertían los romanos. Ese era como el lugar ahí en sus días de Franco que tenían los soldados, todos partían a Magdala. Bueno, la cosa es que si leemos los diferentes evangelios, Ajá. nos damos cuenta, bueno, Lucas 23:49 no hace un detalle, no dice quiénes son estas mujeres. Habla de que dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Sin embargo, los evangelios de Marcos y de Juan sí nos dan más detalle. Y ahí, por ejemplo, Juan 19:25 nos dice de que además de las mujeres que aparecen acá en Mateo 27, estaba María, la madre de Jesús. Uh-huh. Es más, un poco lo que comentaba tú, Carlito, tampoco podían estar tan lejos porque recordemos que en algún momento Jesús habla con Juan. Habla con Juan y le dice, Juan, he aquí tu madre, y María, he aquí tu hijo, digamos. Sí. Bueno, esa María que aparece en el Evangelio de Juan, María, madre de Jesús, es muy probable que sea la misma María de Mateo, que dice María, la madre de Jacobo y de José. Eso también es una posibilidad. Recuerden ustedes que los nombres en la Biblia y no eran muy creativos los judíos, ¿no es cierto? Y los nombres se repetían mucho. Habían muy pocos ¿no es nombres. cierto? Y recuerden que Miriam, el nombre Miriam era muy popular por la hermana de Moisés. Sí, cierto. Entonces sí. Pero como sea el caso, estaban estas Marías dentro de este grupo de mujeres que le venían siguiendo, dice, de Galilea. Yo quiero decirle que Galilea de Jerusalén son por lo menos 120 kilómetros. Es un trayecto hoy en día para nosotros relativamente corto, pero en aquel entonces viniendo a pie significaba bastantes días de viaje y estaban todos ahí, por cierto, por el tema de la Pascua. Ese es un tema, Carlito. De repente hay gente que desconoce la Biblia y dice, no, es que la Biblia es machista. Oye, el ser humano es machista, pero la Biblia no es machista. No. Cuando vemos el ministerio de Jesús, las mujeres no fueron exentas, no se apartaron, no. Muchas mujeres formaron parte del ministerio de Jesús. O sea, en muchas partes de la Escritura habla de este grupo de mujeres que los acompañaban, que le servían, que le ayudaban, que lo escuchaban a Jesús. Aquí no hay un mandato de parte de Dios, por así decir, diciendo que las mujeres son excluidas o son ciudadanos de segunda categoría. Que sí lo eran en la cultura de aquella época, digamos, la cultura oriental, y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Así es, cuando Jesús se le acerca a esta mujer en el pozo, ella le dice, ¿y cómo tú me hablas a mí? La samaritana, sí. Soy mujer y además soy samaritana, o sea, ¿cómo tú te dignas a hablar conmigo?
Jesús no hace eso, y es un llamado de atención para nosotros. Las cartas después, las epístolas, también encontramos epístolas de Pablo donde dice que ya no habrá más hombre, mujer, judío, gentil. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios no hace excepción de personas, eso incluye los sexos. Sí. Por cierto que nos da roles da funciones, bien definidos, roles. pero no hay una situación de superioridad bajo ningún punto de vista. Y vamos a verlo también en su momento, que las mujeres son las que las primeras en ver al Cristo resucitado, son las que son valientes, muy valientes, en el sentido de que ellas el día domingo van con esas especies con el propósito de cumplir el ritual de sepultura que no pudieron hacer al momento de Jesús de ser bajado de la cruz, y qué es lo que pasaba con los discípulos y con gran parte de los hombres. Seguramente estaban todos escondidos. Las mujeres fueron los principales testigos de la crucifixión de Jesús. Ellas son los testigos de la crucifixión, ellas son los principales testigos de la resurrección de Jesús. Cosa que también nos demuestra de que la Biblia es verdad. ¿Por qué? Porque si la Biblia fuese inventada por hombres, no estarían las mujeres. Sí. Los primeros en ver a Jesús resucitado serían hombres, no mujeres. Porque las mujeres ni siquiera tenían en esa cultura el poder dar un testimonio fidedigno, legal, ante un tribunal. Tenían que ser varones. Sí. Sí. Entonces, de hecho, los musulmanes hoy día toman parte de la tradición, no de la palabra de Dios. Nunca ha salido en la palabra de Dios, pero los musulmanes toman parte de la tradición del Medio Oriente de aquella época, o de esas épocas, en el cual a lo más una mujer libre, su testimonio equivalía al 50% del de un hombre. Es decir, que solamente dos mujeres decían lo mismo, tenía validez, y un hombre decía algo y sí tenía validez. Entonces, todo eso es parte de lo que uno tiene que entender que sucedía acá. En la cultura es machista y en eso estamos, pero absolutamente de acuerdo. De acuerdo, pero la Biblia no lo es. No, exacto. Y Jesús no lo es. Y Él es nuestro ejemplo, digamos. Y en ese sentido nosotros debemos tener muy claro que, claro, hay funciones que debe cumplir el varón, hay responsabilidades que recaen sobre el varón y sobre la mujer, pero no nos hace mayor ni menor entre nosotros. Bueno, el detalle es que entre Mateo, Marcos y Juan, los tres mencionan a María Magdalena. Mateo menciona María, la madre de Jacobo y de José. Marcos da un pequeño detalle, dice María, la madre de Jacobo, el menor, y de José. ¿Por qué? Porque habían dos apóstoles que se llamaban Jacobo. Uno era el Jacobo el menor, que sería este que aparece acá, y otro sería Jacobo el mayor, que sería el hermano del apóstol Juan. Juan, exactamente. ¿Cierto? Y posiblemente esta también sería lo que en Juan dice que es María, la mujer de Cleofás. ¿Por qué? Porque Cleofás tiene las mismas letras que Alfeo o Tadeo también. Son como cuando uno dice Francisco, Pancho o José, Pepe, o ese como diminutivo, sobrenombre, se les cambia el nombre. Sí. Y bueno, hay mucha confusión al respecto. Y por último, Mateo 27:56 habla de la madre de los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo eran el apóstol Jacobo, el mayor, y el apóstol Juan. ¿Cierto? Sí. Y en Marcos no habla de la madre de los hijos de Zebedeo, sino que habla de Salomé. Sí. Entonces ahora ya tenemos la idea, digamos, es decir, la mamá se llamaba Salomé, el papá se llama Zebedeo y sus hijos por lo menos eran Jacobo y Juan. Sí. Y el gran detalle que nos da el Evangelio de Juan 19:25 es que dice que era la hermana de la madre de Jesús. Entonces Salomé, casada con Zebedeo, era la hermana de la madre de Jesús, era la tía de Jesús. Sí. Es decir, los apóstoles Jacobo y Juan eran primos de Jesús. Eran primos. Sí. Bueno, eso es lo apasionante del Evangelio y de los cuatro evangelios, porque nos dan la panorámica completa de la historia de Jesús. Y entendemos que si nombra a estas mujeres en uno, las nombra en todos,
y el nombrarla en todos nos certifica la correlación del Evangelio, claro. Pero además nos entrega más información, porque acá nos está diciendo la madre de los hijos de Zebedeo, pero en Marcos nos está diciendo Salomé, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y en Juan nos dice que era la hermana de la madre de Jesús. De Jesús, claro. Entonces tenemos la panorámica completa. Y hay un último grupo ausente. Los apóstoles. Los apóstoles. Sí. ¿Dónde estaban los apóstoles? No están los apóstoles. No están los apóstoles. Bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y regresamos. Bien, regresamos de nuestra pausa musical y ya estamos concluyendo el estudio de hoy. Algunas observaciones finales, ¿no es cierto? Hemos estado estudiando a estas mujeres a través de los 4 evangelios y teniendo la identidad de estas mujeres mucho más claro a la luz de los otros evangelios. Recordemos un poco la pregunta que hicimos al final del bloque anterior. ¿Dónde estaban los apóstoles? Sí. Y si nos acordamos, en Mateo 26, versículo 56, cuando van a arrestar a Jesús, dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Ahí estaban los discípulos. Sí. Y uno se pregunta, toda la inversión que hizo Jesús en estos discípulos, en los apóstoles en particular, estos años que trabajó con ellos, llevándole, enseñándole, oyeron, no estaban ahí. Uh-huh. Y eso también nos demuestra la misericordia del Señor, que a pesar de no haber estado ahí, a pesar de haber huido, a pesar de estar escondido, después vemos, una vez que Jesús resucita, estaban todos en un lugar escondido, ¿no? escondido, ¿cierto? Sí. Después fueron hijos de Dios, recibieron el Espíritu Santo y Dios los confirmó. Sí, algo que es importantísimo es el hecho de que esto nos muestra algo liberador para nosotros, que no nos justifica ni nos debe impulsar a no esforzarnos, pero el hecho de que nuestro Señor Jesucristo no tiene expectativas con nosotros desde el punto de vista de lo que nosotros a veces pensamos, y uno escucha a personas. De hecho, hoy día conversaba con algunas personas que vienen a vernos, ¿no es cierto?, a verme, y ellos están muy preocupados muchas veces de qué hacer para Dios, como si pensáramos que de alguna manera nosotros podemos retribuir lo que Dios ha hecho por nosotros, pero no es así, porque aquí nos damos cuenta de cómo Jesús no tiene expectativa con sus discípulos. Él no se sorprendió de que no estuvieran. Claro. Y aún así, ¿no es cierto?, no hay remordimiento en Él, al contrario, hay amor. Él, cuando resucita, lo primero que hace es buscar a los suyos, a pesar de que estos no estuvieron en la hora más oscura de su vida, ¿no es cierto? No nos olvidemos que en el Getsemaní Él se lleva a estos 3 más cercanos, ¿no es cierto?, a Pedro, Juan y Jacobo, y les dice: por favor, oren por mí. Estoy parafraseando, ¿no es cierto? Estoy triste hasta la muerte. Entonces, y ellos quedaron dormidos. Entonces quedaron dormidos, no porque a lo mejor no quisieran a Jesús, pero estaban cansados. Sin embargo, Jesús, que estaba seguramente igual que de cansados que ellos, oraba con pasión, con desesperación. Y cuando llega el momento de los soldados a arrestar a Jesús, vemos que todas las declaraciones de ir hasta la muerte con él se diluyen y todos huyen, y Pedro, finalmente, que de alguna manera trató de cumplir esa promesa, se ve entrampado en la negación de su Salvador. Y todo eso podría ser suficiente para que cualquiera de nosotros no volviésemos a tener ni siquiera darle el saludo ni mirar a alguien que nos ha hecho algo así, nos ha traicionado así, nos ha abandonado así, después de haberle hecho tanto bien, pero no, Jesús no es así, y eso nos libra, nos hace descansar, no nos hace sentirnos culpables en el sentido de creer que debíamos hacer algo por Jesús, sino que simplemente recibir esa gracia maravillosa, y que esa gracia, como dijo el apóstol Pablo, no sea en vano, sino que nos inste por gratitud a trabajar más por Jesús, entendiendo que nuestro trabajo no lo engrandece, no lo mejora, no, simplemente es un acto de misericordia que se tiene que reflejar de la misma manera hacia aquellos que están en la condición que nosotros estuvimos. Los apóstoles
después de ser unos cobardes, de ser unos traidores, se transformaron en los pilares de la doctrina cristiana, y todos ellos, sin excepción, porque aun cuando el apóstol Juan muere de, entre comillas, muerte natural, viejito, ¿no es cierto?, vivió una vida sumamente terrible y finalmente es exiliado, Sí, seguramente un mártir es en torturado, vida, un ¿no? mártir en vida. Sí. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que produjo esa pasión, ese cambio? Sin duda la obra del Espíritu Santo, por cierto, pero también la gratitud que el Espíritu Santo hizo nacer en el corazón de estos hombres para cambiar la historia de sus vidas, la historia de sus vidas. Y lo mismo es con nosotros, que recibimos la misericordia de Dios, que podemos entender lo que Dios ha hecho por nosotros y de saber que no hay nada que nosotros podamos hacer para siquiera compararnos con eso, y todo lo que podemos hacer nosotros, este programa, esta enseñanza, es porque tenemos una gratitud inmensa y estamos tratando de compartir con otros lo que alguien compartió con nosotros, y rogando al Señor que esa semilla que usted está recibiendo en su casa, en su lugar de trabajo, donde nos esté escuchando, sea realmente brotando y caiga en una tierra fértil para el Señor. Amén. Bueno, nos despedimos esta tarde, le damos gracias a Dios por su sintonía.